Bueno, para aquellos que que no nos hemos encontrado, mi nombre es Marta Cruz, yo soy una de las fundadoras de NextTP Labs. Y lo que les quiero traer hoy, que no sé si estamos funcionando con el pasador. Estamos con un tema técnico. Lo que les quiero traer hoy son tres temas fundamentalmente. El primero es hablarles acerca de NextTP. El segundo es la oportunidad que tenemos en AGTech y el tercero es el futuro a través de innovar en comunidad. Básicamente NextTP es un fondo de aceleración, o sea, un fondo de inversión en etapas tempranas que comenzamos en el año 2011, que con un total de capital under management de 38.5 millones de dólares hemos hecho inversiones en los últimos 6 años en estas 198 compañías. La inversión fue desde $25.000 hasta $1 millón, dependiendo básicamente del estadio de la compañía. Comenzamos tomando compañías en early stage, esto significa cuando tienen un MVP funcional, y a partir de ahí las acompañamos para que puedan crecer y a medida que van recibiendo capital de otros de otros inversores mucho más sofisticados y que validan su valuación, ahí podemos invertir hasta $1 millón. Nuestro portfolio hoy está compuesto de esta manera que les estoy mostrando en el slide. Básicamente tenemos 12 compañías en las cuales han sido vendidas, o sea, ya han salido de nuestro portfolio, han tenido un evento de liquidez. Por el otro lado tenemos 32 compañías que han desaparecido, y lo cual está dentro del modelo. Invertir en etapas tempranas es un modelo en donde se invierte en una etapa muy riesgosa y que ya se sabe que va a haber una cantidad de compañías que desaparezcan, y 29 compañías que están en este momento estancadas. Esto quiere decir que no sabemos si van a seguir avanzando, pero lo más probable es que sean las que desaparezcan. De todos modos, estamos lejos del modelo inicial que decía que del total de compañías que íbamos a invertir de entre 200 y 300, el 60% iba a morir. Pero lo más importante es que tenemos 82 compañías que están en etapa de growth y 43 compañías que ya tienen valuaciones superiores a $25 millones. Esto básicamente hace que el portfolio sea sumamente robusto y que esto implique que el ecosistema de NextTP se desarrolle de una manera mucho más acelerada. Entonces, ¿cuál es la oportunidad que nosotros vimos? Básicamente lo que vimos era que los startups en general podían recibir y encontrar capital en etapas muy tempranas, aún en etapas de idea, en el momento en donde tienen que empezar a desarrollar el MVP. ¿De quiénes? De los inversores ángeles y de los family, friends and fools. A partir de ahí había una brecha hasta el siguiente paso, que era cuando tenían que desarrollar las compañías y necesitaban capital para hacer la expansión. Pero en ese valle de la muerte desaparecían la mayoría de los startups. Las estadísticas decían 9 de cada 10. ¿Por qué vimos esta oportunidad de invertir en esta etapa que, si bien sigue siendo riesgosa, es menos de lo que era en los años 2000? Porque los costos de la tecnología bajaron diametralmente, o sea, de una manera estrepitosa. Hoy se puede desarrollar un MVP por entre $5 y $15.000, y por el otro lado, alcanzar los clientes es mucho más fácil que antes porque lo puedo hacer a través de digital. A partir de ahí, lo que podemos decir es que en NextTP es mucho más que un fondo de inversión y una aceleradora que acompaña con capital inteligente a los emprendedores, sino que tuvimos la posibilidad, la capacidad de crear un ecosistema alrededor del emprendimiento en donde aparece esta ecuación que decimos win, win, win. O sea, gana el emprendedor, ganan los inversores y ganan la sociedad. Un ecosistema en donde intervienen los emprendedores, los inversores, las universidades, los gobiernos y alguien que estaba ausente hasta hace muy poco tiempo, que eran las corporaciones, que todavía no estaban mirando la posibilidad de adquirir productos y servicios de los emprendedores, pero tampoco el hecho de invertirlas o adquirirlas con las buenas prácticas de la industria. Todo este sistema que creamos alrededor de la inversión y el apoyo a emprendedores hizo que la Escuela de Negocios Harvard hiciera un caso de NextTP. Por lo tanto, hoy está siendo estudiado nuestro modelo en muchas de las escuelas de negocios a nivel internacional, no solamente en Sudamérica y en Estados Unidos, sino también en Europa.
Pero más allá de esta posibilidad de tener un retorno de la inversión, lo que nos dimos cuenta que a medida que las compañías iban creciendo, lo que ocurría es que teníamos otro tipo de retornos y que tenía que ver con el impacto que se producía en la sociedad. O sea, hoy podemos decir que a partir de las inversiones que tenemos, de las 198 inversiones, de las cuales los fundadores o los partners somos 6, en donde tenemos más de 150 coinversiones con otro tipo de fondos. Nuestras compañías han recibido fondos, por ejemplo, de Bessemer, por ejemplo, de Guaira, por ejemplo, de Angel Venture y de fondos que son mucho más sofisticados y regionales y globales. Por lo tanto, tenemos relación con esos fondos. Por el otro lado, tenemos más de 300 mentores que están en nuestra red, distribuidas desde Israel, Europa, Estados Unidos y toda Latinoamérica. Y lo importante es que casi el 80% de esos mentores son inversores del fondo. Por lo tanto, es ahí donde se empieza a cerrar el círculo. Por el otro lado, el hecho de haber invertido en estas 190 y pico de compañías, hay más de 400 founders que interactúan entre sí y aprenden del negocio del otro y pueden otra vez acelerar sus procesos de negocios. Y lo más importante, y que acá vamos a tener las palabras de Lucas de Cornejo, de la Secretaría de Emprendedores y Pymes, se crearon más de 2.000 puestos de trabajo en forma directa y más de 200.000 puestos de trabajo en forma indirecta. Con lo cual esto realmente es algo que es una inversión que está impactando no solamente desde el punto de vista de la rentabilidad, sino también de la innovación y también desde el punto de vista del apoyo a las bases de la pirámide y a la sociedad en su conjunto. Para que entendamos un poco aquí, lo nombré hace unos minutos, este es el diagrama o la constelación de fondos con los que nosotros interactuamos. ¿Por qué? Porque han invertido en nuestras compañías. Fondos que son de la TAM y fondos que exceden a la TAM y son de Estados Unidos y de Europa. Lo interesante es que todo nuestro portfolio ha podido levantar alrededor de 375 millones de dólares para seguir creciendo sus negocios, pero ahí es donde NextTP se encuentra con el lindo problema, el happy problem, de que no podemos acompañar en esas inversiones con follow-on, porque obviamente nuestro primer fondo es finito, entonces solamente podemos aportar el 6% de ese capital levantado a posteriori luego de las primeras rondas. Por lo tanto, lo que decidimos básicamente es hacer un segundo fondo, que es un fondo de Grow, que está ejemplificado en esta pirámide, en estas dos pirámides invertidas. Lo que dicen estas pirámides básicamente es que vemos muchas compañías, hemos visto más de 5.000 compañías para poder invertir en estas 198. De esta manera decidimos cuáles son aquellas que vamos a invertir con el fondo 1. A medida que van creciendo y superamos el monto de inversión de $1 millón o el total de dinero disponible under management en el primer fondo, podemos empezar a invertir con el segundo fondo en las mejores compañías del portfolio. O sea que este segundo fondo, que es de 120 millones, tiene por objetivo invertir en cerca de 40 compañías, de las cuales el 70% van a ser compañías de nuestro primer portfolio. Y no hay due diligence de experto que pueda ser tan profundo como el hecho de haber conocido las compañías desde el momento que fueron creadas. Agrego que en ambos fondos tenemos el apoyo y el acompañamiento de dos inversores institucionales que son el BID-FOMIN y el IFC. Por el otro lado, esto es la nueva mirada que empezamos a tener desde NextTP, que tiene que ver con esto que mencionaba antes, que no solamente miramos el retorno, sino que miramos en la capacidad de innovación que tienen las compañías y por el otro lado la capacidad de impacto que tienen a nivel social. Ya la ecuación no es solamente una ecuación de dos coordenadas, el riesgo y el retorno, sino que se agrega una más que tiene que ver con el impacto. Y esto realmente es una nueva forma de pensar las inversiones, porque ya no tenemos una línea divisoria entre invertir para tener rentabilidad y invertir o apoyar lo que sea la responsabilidad social empresaria y de esta manera tener la posibilidad de generar impacto.
Esto ha hecho que tengamos un portfolio de inversiones sumamente diversificado. Acá en este slide podrán ver las compañías en las que hemos invertido y los diferentes segmentos. Como verán, hay de AdTech, o sea, todo lo que tiene que ver con advertising, publicidad, media, todo lo que tiene que ver con AgTech, Consumer Intelligence, la parte de base de datos, la parte de FinTech, todo lo que tiene que ver con marketplaces y gaming. ¿Por qué? Porque al principio teníamos esta tendencia de tener un portfolio diversificado en diferentes industrias. A partir que fuimos desarrollándonos, a partir que fuimos aprendiendo y a partir que empezamos a ver a dónde estaba la mayor necesidad de innovación y dónde podían encontrar estas compañías capital, empezamos a enfocarnos en dos verticales, el vertical de FinTech y el vertical de AgTech, que es el que nos trae hoy aquí. Si nosotros vemos el proceso de digitalización de las compañías agropecuarias, es el último en este ranking, en este índice que hizo Morgan Stanley. Si bien la tecnología fue algo que siempre permeó las compañías de agro, porque obviamente siempre se utilizó la tecnología para poder llevar adelante todos los procesos generales de agro, las cosechas, las siembras, todo tipo de actividades que son comunes a las compañías agropecuarias, pero a nivel de nuevas tecnologías y digitalización y el tema de entender la agricultura desde el punto de vista del análisis de datos, estamos muy lejos. Por lo tanto, vimos una gran oportunidad de poder apoyar este tipo de compañías. Pero cuando hablamos de innovación en agro, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando básicamente de todo esto. Estamos hablando de Big Data, agricultura de precisión, y ya se me terminó el tiempo, biotecnología, software en la nube, marketplaces y todo lo que tiene que ver con trading y financiamiento. Por lo tanto, lo que ocurre es que esta oportunidad que nos da la cantidad, los productores que somos en Latinoamérica de todo lo que tiene con alimentación, por el otro lado que estamos poco digitalizados y que la mayor cantidad de compañías de agrotech se han hecho en el último tiempo, en los últimos 5 años, es ahí en donde tenemos la posibilidad de decir qué importante es que a partir de ahora generemos desde NextTP Lab esta comunidad agropecuaria de alto impacto. Esta comunidad agropecuaria de alto impacto, básicamente lo que intenta y lo que estamos viendo que ocurrió y lo vimos en un caso concreto ayer, es que cuando ponemos a hablar a los startups junto con las corporaciones y los productores, se produce esta comunión y este debate que es rico absolutamente para todos. Y volvemos a esto del ecosistema del gana-gana, en donde participando cada una de las cabezas nos podemos asegurar la posibilidad de incluir innovación en cada una de las etapas y en cada uno de los actores. Entonces, si juntamos la compañía agropecuaria tradicional con las nuevas startups, lo que vamos a obtener es un ecosistema de valor. Entonces, ¿qué es lo que promete esta comunidad? ¿Qué es lo que propone? A corto plazo, básicamente, conocer y entender. ¿Cómo pueden los productores y las corporaciones conocer qué es lo que está pasando en el ecosistema de emprendimiento y entender qué es lo que está pasando? A través de participar en situaciones como estas, a través de participar en Innovation Days, que son específicos para temáticas específicas o temáticas variadas dentro del esquema de AgTech. La otra etapa, y un poco más a mediano plazo, dependiendo de la madurez de cada una de las compañías, es aprender. ¿Y cómo aprendo? Involucrándome. Después van a ver el caso de Ryzen, que lo van a contar en uno de los paneles. El tema de involucrarme dentro de un proceso de aceleración en donde no solamente veo lo que está pasando con los startups, sino que también aprendo de ellos metodologías de trabajo, aprendo cómo puedo incluir esa innovación en mi compañía y también produzco una revolución cultural dentro de la compañía que le permite seguir subsistiendo a lo largo del tiempo. Y a largo plazo tener la posibilidad de invertir. ¿Por qué? Porque empiezo a entender cuáles son aquellos sectores o aquellas startups que realmente son afines y que me pueden agregar valor en la cadena de valor de la compañía. Entonces, estos básicamente son los beneficios. La posibilidad de pertenecer a esta comunidad es esto, es trabajar en comunidad. Cada vez es más el trabajo en comunidad y colaborativo y transparente.
Aprender, como decimos, de todos los integrantes de esa comunidad. Tener la posibilidad de tener un retorno sobre la inversión y a la vez que generamos impacto. Y obviamente hacer negocios, conseguir proveedores, conseguir clientes. Pero la frutilla del postre que tenemos ahora en Argentina y que realmente no es algo que debamos dejarlo de lado ni analizarlo profundamente, los invito a que hagan un análisis profundo de esto, tiene que ver con la ley de emprendedores. O sea, hace unos meses se reglamentó la ley de emprendedores, que básicamente, si lo miramos de la cara de la moneda del emprendedor, lo que tenemos es la facilidad para la generación de empresas. O sea, de una manera simple, sencilla y en forma digital, los emprendedores hoy pueden tener estructuradas rápidamente sus compañías. ¿Esto qué produce del lado del inversor? Que los inversores tienen un lugar donde pueden invertir en una compañía en donde ya está establecida y no lo está haciendo en una compañía en donde todavía ni siquiera tienen los socios la compañía establecida y le estoy dando el dinero a las personas. Pero desde el punto de vista del inversor hay algunos otros ingredientes que son muy interesantes, lo cual básicamente lo que está el ecosistema de emprendimiento que se está estableciendo a través de la ley es un ecosistema mucho más confiable, un ecosistema en donde incentiva a la inversión en compañías argentinas que sean jóvenes, que tengan la mayor cantidad de empleados en Argentina y desarrollen aquí su mayor potencial, pero todo lo que tiene que ver con los incentivos fiscales. Que más allá de que si es el 75% que puedo descontar de la base imponible del 10% de impuestos a las ganancias y que lo puedo hacer en 5 años y que es retroactivo a julio, lo importante a nivel conceptual es que en lugar de estar abonando el impuesto al fisco, lo que estamos haciendo es tomando esa parte del dinero para invertir, con lo cual esto que antes aparecía como un gasto aparece como un activo dentro del balance de sus compañías o dentro de su balance de inversiones. Y por el otro lado aparecen otros mecanismos de financiamiento y mecanismos mucho más ágiles y optimizados en todo lo que tiene que ver con inversiones en nuevas tecnologías. Nos pasamos todos. Entonces, los 3 motivos que hoy les quiero dejar por lo cual realmente es importante hoy mirar innovación, pertenecer a una comunidad en donde pueda estar cerca de los startups más innovadores dentro del agro, es por estos que mencioné antes. Porque puedo tener retornos, porque puedo incorporar innovación a nuestras compañías y además porque puedo generar un impacto positivo en la sociedad. Por lo tanto, los invito a todos a analizar esto fuertemente. Hoy van a tener un montón de contenidos profundos como para poder tener más elementos para analizarlos, pero yo les diría que la oportunidad es hoy.